Ya. ¿Qué te parece? Ya. ¿Sí? 10 minutos. ¿Está bien? Sí. Muy buenos días. Buenos días. Y una disculpa por el retraso, pero bueno, tenemos 10 minutos de tolerancia, estamos en tiempo. Son cuestiones técnicas. Que siempre nos pueden pasar, pero ya está solucionado. Estamos listos para continuar con nuestras sesiones del Hospital Guadalupano. En esta ocasión quiero agradecerle a Miguel Ángel, que se ofreció desde un inicio, se anotó, trabajamos en el tema. Él últimamente ha recibido mucha información acerca de lo que nos va a hablar Miguel Ángel Contreras Sánchez. Ya lo conocemos, está aquí, pero pues vale la pena. Él es egresado de la Universidad Autónoma de Guadalajara, se preparó en traumatología y ortopedia. ¿Cuántos años llevas ya aquí? 13. ¿De regreso? 13. 13. 15 por ahí. Pero pues aquí te desarrollaste, aquí eres conocido, tu papá es conocido. Gracias. No, ustedes por invitación. El tema, reemplazo total de rodilla. Adelante y gracias. Buenos días a todos. Como el doctor me hizo poder presentarnos al doctor Miguel Ángel Contreras. Además de hacer la especialidad en traumatología y ortopedia, después hice un año en cirugía de rodilla, artroscópica y reemplazo articular en el Hospital Civil de Guadalajara. En ese año a cargo del doctor Rafael Ortega, hoy en día médico de Chivas y fundador de Mediartos en Guadalajara. Entonces, hablaremos del reemplazo total de la rodilla. Es una patología muy común que hoy en día empieza a aumentar su frecuencia, probablemente por los cambios de peso, actividades físicas, el sedentarismo, entre otras cosas, ¿no? La principal causa para pensar en el reemplazo total de la rodilla pues es el desgaste, médicamente llamado la artrosis, que es la pérdida del cartílago, la cual genera principalmente factor de dolor, va generando una limitación funcional y una deformidad en las extremidades, aunque la principal causa es la degenerativa y no se sabe exactamente la causa en la mayoría de los casos. Tiene cierta tendencia a la predisposición hereditaria. Hijos con papás o abuelos o tíos que han tenido este problema tienen más riesgos que el que genéticamente nunca ha tenido ninguna descendencia. El doctor sabe, pues la segunda es la tipo reumática, asociada principalmente a la artritis reumatoide, y hoy en día en algunos hospitales, sobre todo en Estados Unidos, se empieza a generar la colocación de prótesis en pacientes adultos mayores que presentan fracturas de los platillos tibiales. Eso anteriormente no se hacía, siempre tratamos de poner placas, pero en Estados Unidos ya pacientes mayores de 75 años o fracturas severas de los platillos tibiales empiezan a colocar prótesis de primera intención. El costo aquí en México de repente no lo favorece, pero pues empieza a generarse este cambio. Esta pregunta siempre es muy importante, inclusive los pacientes te dicen, doctor, y tengo desgaste en la rodilla, ¿y cuándo me tengo que operar? Bueno, un doctor del Instituto Nacional de Nutrición, Salvador Subirán, un día dijo que el tiempo de la cirugía estaba en manos del propio paciente, y eso es una realidad. Un paciente puede tener un desgaste de rodilla y tú le comentas que se tiene que operar, pero si no tiene el dolor suficiente, no se va a operar. Normalmente los pacientes cuando se operan no son pacientes que tienen 1 mes, 2 meses, 3 meses con dolor, sino que ya llevan por lo general años. El promedio habitual para que un paciente llegue a la cirugía de rodilla protésica es posterior a 4 años después de que empezó con el dolor. Ahora, el dolor pues, es el principal motivo, y la otra es que empiezan a generar limitación para las actividades cotidianas. Ya no toleran caminar más de 2 a 3 cuadras, ya no flexionan la rodilla, ya no pueden subir escaleras, ya no pueden realizar caminatas ni viajes, entonces empiezan a generar ahí la inquietud de poner un reemplazo articular. Algo muy importante es la deformidad de la rodilla, porque anteriormente se les decía, ¿cuándo me tengo que operar? Cuando ya no puedas caminar. Hoy en día ese prototipo está quedándose atrás, porque
Entre más deformidad haya, más deformidades angulares, la complicación quirúrgica es mayor, la dificultad técnica también, y los resultados varían si la deformidad angular es importante. Entonces, hoy en día tratamos de que no lleguen los pacientes a deformidades severas, que se operen a tiempo y los resultados y la funcionalidad de la rodilla es mucho mayor. Entonces, ese concepto también ha ido cambiando, aunque a veces los pacientes pues no quieren operarse, ¿no? Esto me refiero con las deformidades angulares. Eso es muy común. Si nosotros salimos a cualquier lugar, plazas, centros comerciales, veremos señoras o señores que están, como nosotros les decimos, charritos, o bien muchas señoras por ahí en las plazas que las vemos con sus mayones y se les ven las rodillas, yo les digo como Kiko, ¿no? Estas dos son los principales factores para que lleguen a una desgaste articular acelerado. Los pacientes que tienen genovalgo, yo les digo rodillas de Kiko, son los clásicos pacientes que juntan las rodillas y abren los tobillos. Eso genera un desgaste en la zona externa de la rodilla y abre en la zona interna. A diferencia del genovaro, el genovaro cierra la zona interna y abre la externa. Entonces, todos estos pacientes que los vemos con más deformidad cada vez, a eso es a lo que me refería anteriormente, que no debemos de dejar que los pacientes lleguen con una deformidad tan severa que la cuestión ligamentaria, que hoy en día está tomando un papel muy importante en las prótesis de rodilla. Ahorita les platico al final. Tuvimos la oportunidad de estar en Estados Unidos la semana pasada, en Nueva York, en un curso de Stryker de 2 días con cadáver, y le prestábamos menos atención a los ligamentos, y son causa de clásicos pacientes que se operan de prótesis de rodilla y dicen: doctor, es que a mí me duele, siento que como que se está floja la rodilla, y mucho de eso tiene que ver con el balance ligamentario. Entonces, debemos de tratar de que los pacientes no lleguen a deformidades tan severas, porque estos ligamentos laterales son sumamente indispensables para que el paciente quede con buenos resultados posteriores de operación. Los ligamentos cruzados, afortunadamente, son reemplazables con las prótesis que hoy en día llamamos posteroestabilizadas, que prácticamente nosotros hoy en día son las que más utilizamos. Hay algunos doctores que no suplen los ligamentos cruzados y ponen prótesis no posteroestabilizadas. Eso quiere decir prótesis que compensan los ligamentos cruzados anteriores y posteriores. La anatomía de la rodilla está compuesta principalmente por 3 estructuras óseas, que son los cóndilos femorales, las mesetas tibiales y la rótula. Aquí veríamos los cóndilos femorales, son los que se encuentran en el fémur, los platillos tibiales, que está el lateral de la zona del peroné, y la medial, y la espina tibial, que es donde van los cruzados anteriores y posteriores. Aquí irían los ligamentos colaterales. La rótula, que hoy en día también empieza a generar mucha controversia en las prótesis de rodilla, ahorita platicaremos por qué, pero son esas estructuras sin nunca hacer caso omiso de la cuestión de los ligamentos colaterales. Los pacientes, ya cuando llegan a la consulta, es: doctor, me duele la rodilla y me quieren operar. No es me tengo que operar, me quieren operar. Entonces yo les digo: bueno, pues ya cuando ves este desgaste, no te quieren operar, ¿no? Tú te tienes que operar. Entonces ya son pacientes, como mencioné, que ya tienen más de 4 años con dolor, promedio 4 años, y que han ido generando disminución del espacio. El más común es el interno, o sea, el genovaro, y le sigue el genovalgo. Entonces, aquí ya vemos que prácticamente no hay espacio medial, no hay espacio lateral, y este paciente no va a mejorar ni con inyecciones de esteroides, ni con inyecciones de viscosuplementación, ni fisioterapia, que no escuche mi compadre, que hoy está aquí en Celaya, pero no van a mejorar con fisioterapia. Pero está grabado. Pero está grabado, muy bien. El concepto del reemplazo articular de la rodilla consiste en cambiar los componentes anatómicos que se encuentran con artrosis o lesiones traumáticas. Hay, por lo general, 3 tipos de prótesis que tenemos aquí en México. Hay una cuarta que no está aquí en México, que es la prótesis de rótula, solamente la rótula. Aquí en México la más común prótesis que se utiliza es la total de la rodilla, donde cambias el componente femoral y el componente tibial. Esta es la número 1. Posteriormente, hace varios años, se empezó a utilizar esta. Ha perdido mucho auge porque tiene muchos riesgos de falla. No sé si se fijen en los vástagos, que tienen un área de brazo de palanca mucho mayor, y en los unicompartamentales, que es esta, solamente está indicada en pacientes menores de 60 años con desgaste de solamente un compartimento, o sea, no el compartimento externo ni el compartimento de la rótula, sino solamente el compartimento interno o externo. Se pueden
pacientes delgados, una actividad física no demandante, menores de 60 años, que tengan artrosis o solamente un compartimento. La gran mayoría de los pacientes ya llegan a esta fase cuando tienen una desgaste de los 3 compartimentos de la rodilla, la parte medial, lateral y la anterior, que es la que conforma la rótula. Y estas son las prótesis que se llaman constreñidas. Estas, desafortunadamente, habla de un tiempo sumamente prolongado del paciente para requerir operarse. Son prótesis que suplen los ligamentos colaterales. Afortunadamente las ponemos pocas, ahorita enseñaremos por algún caso, pero digo, nada más para hacer mención, esta prótesis tiene un costo aproximado de 38 o 40 mil pesos, esta 200 mil pesos. Entonces no hay que llegar a eso, ¿no? Los beneficios, pues mejorar el dolor, corregir las deformidades y recuperar la movilidad de flexión y de la extensión. Aquí es bien importante, cuando vamos a operar un paciente con rodilla, sienten que van a mejorar el 100%. Yo les digo, nunca vas a mejorar el 100%, no hay que engañarlos, hay que decirles, el promedio estadísticamente a nivel mundial de mejoría de un paciente mayor de 65 años es del 86 al 95% de mejoría. O sea, hay que explicarles que van a quedar con un 10 a 14% dolor residual y que se considera normal, no es que estén mal operados. Hay pacientes que tienen muy buena flexión y extensión, refieren un dolor en la escala de dolor del 1 al 10, del 1, perdón, y entonces se considera un resultado satisfactorio con un dolor residual normal. Corrige las deformidades. Siempre preguntan los pacientes cuando están muy chuecos que si se les van a enderezar. Entonces se corrige una mejoría del 90% en la deformidad angular, recupera la movilidad de la flexión. Eso es bien importante también, porque ahora con las prótesis recientes, si el paciente hace muy buena flexión y extensión en terapia, logran hasta 130, 140 grados de flexión. Ahora que estuve en Estados Unidos, me llamó mucho la atención que había un doctor, Luis Gurú, me comentó que pone alrededor de 18 a 20 prótesis por semana. Entonces yo le decía, oye, ¿cuánto es tu flexión que tú te quedas contento? O sea, si logro 110 a 120, estoy contento. Entonces yo, híjole, entonces estamos un poquito más exigentes allá en México, tratamos de lograr los 130 grados de flexión. A veces sí los traigo con mucha demanda, tratamos de que estén haciendo ejercicios y ejercicios. Bueno, el tema de las complicaciones es una pregunta frecuente, doctor, ¿y no corro ni ningún riesgo? Les digo, sí, claro que sí. Tenemos 2 enemigos principales. Al final del día es un implante que tiene una predilección a que las bacterias pueden pegarse en el biofilm de la prótesis, y eso es nuestro primer enemigo, las infecciones y el tromboembolismo pulmonar. Las trombosis venosas profundas también forman un papel importante. Para esto, yo siempre cuando comento las complicaciones antes de operar a un paciente, les digo que la valoración preoperatoria y la preparación es fundamental. Yo los mando, bueno, normalmente se les hacen sus análisis básicos, clínicos, biometría hemática, la química, los tiempos de coagulación, y hoy en día en el curso en Estados Unidos hablan mucho de las proteínas totales. A veces comentamos que le batallamos con los cierres de la herida y vemos por ahí unas costritas que están sufriendo, y dicen que ahora pidamos proteínas totales, y de hecho había un doctor que decía que los preparaba inclusive hasta un mes antes con proteínas, con aminoácidos inclusive, para mejorar la cuestión inmunológica y cicatrización de los pacientes. Entonces ahí la valoración y la preparación previa es muy importante. Todos los pacientes entienden el por qué los mandas con el internista, porque como que ya tienen bien conocido que pacientes que se van a operar de lo que sea tienen que ir a una valoración preoperatoria. Inclusive los pacientes dicen, ¿y no me va a mandar a una valoración? Sí, te voy a mandar ahí con el doctor Merino a que te valore previo a la cirugía. Sin embargo, es importantísimo, y yo en lo personal no opero ningún solo paciente de prótesis de rodilla si no lo mando al dentista. Ninguno. Esto hace 30 años no existía. Hoy en día las caries dentales son las principales, entre las 2 primeras principales causas de infección en prótesis. La número 1 es la orina, y la número 2 entra ahí los factores dentales. Obviamente pacientes con diabetes, proceso inmunológico, pues tienen más riesgo. Así es como llegan. Hay que tomar una radiografía AP bilateral con apoyo. Aquí vemos prácticamente, este caso es real, este caso es de nosotros, lo operamos y ahorita lo vamos a mostrar. Hay que pedir unas radiografías axiales, esto tampoco se usaba anteriormente, pero la rótula tiene que pasar siempre por los cóndilos en el surco femoral,
Muchas veces esto no lo tomamos en cuenta y cuando operamos una prótesis, la rótula pasa por un lado y eso les genera dolor. Ahorita enseñaré un video donde hoy en día hacemos unas pruebas de flexión y extensión en el paciente anestesiado. También comentan ya la necesidad de pedir esta radiografía, que todavía no la estamos utilizando. Vamos a empezar a utilizar, es el eje mecánico, porque cuando operamos debemos de ver que este se restituya, el centro de la cabeza femoral con el centro del tobillo debe quedar simétrico para que la prótesis esté bien balanceada. Pues manos a la obra, cuando ya se opera al paciente, se hablan de 3 componentes por lo general: un componente femoral, un componente tibial y la rótula, que también la rótula, hoy en día, ahora que estuve en el curso, muchos doctores en Estados Unidos no la ponen. Sin embargo, es una de las causas, en estudios a nivel mundial, se identificó que era una causa de revisión, de que volvieran a operar a los pacientes, tan solo por la duda si el dolor anterior de la rodilla se debía que no le habían cambiado la rótula o sí. Había un doctor argentino que me pareció muy bueno en sus pláticas, él dijo que él a todos les cambia rótula. Así nos encontramos las rodillas. Los buenos mexicanos llegan con desgastes de este tipo, ya si se fijan con el platillo tibial con un hundimiento severo y la rótula pues totalmente desgastada. Este es un poquito el cartílago externo que le queda, pero interno nada. Estas fotos son en zoom. Se hacen cortes femorales. Este cajón es lo que yo les decía, nosotros sí estabilizamos los ligamentos, y hoy en día las prótesis, hasta hace un año utilizábamos de Puy de Johnson & Johnson, perdón, y esa prótesis, cuando metíamos el vástago, hacía un hoyo muy grande que, pensando en los recambios posteriores, va a generar problemas porque va a generar una pérdida ósea importante. Hoy en día utilizamos Triathlon de Stryker, que para mí es la mejor en México, y si se fijan deja una quilla sumamente pequeña, es lo único que se sacrifica de hueso. Entonces, buenísimo, porque la sujeción de la prótesis es excelente. Hoy en día estas prótesis son ultra congruentes. Si se fijan, prácticamente tienen un contacto perfecto en la cortical ósea. Aquí falta un poco de impactación, pero al final quedan prácticamente adosadas al 100%. Los tetones de la rótula, que nosotros siempre la cambiamos, y el componente tibial, que entra con una pérdida ósea mínima. Nosotros, en lo personal, siempre recambiamos rótula, no dejamos ese sesgo ahí a pensar en el recambio, en la revisión en corto plazo. Revisión es volver a cambiar la prótesis, porque presentan dolor residual en la parte anterior de la rodilla. Entonces, nosotros cuando... Ahí está. Nosotros hacemos, si se fijan, no tengo suturada la rodilla, y la rótula pasa perfectamente por el centro, inclusive sin que esté suturada la rótula, y la patela se ve centrada. Entonces revisamos los ligamentos laterales donde se ve bien, y entonces posteriormente comenzamos a cerrar. Así es como se ven radiográficamente las prótesis ya después de la cirugía. Un caso clínico es una femenina de 60 años de edad, no antecedentes familiares, de pacientes de familiares con prótesis de rodilla, no diabética, no hipertensa, maestra. Empezó hace varios años con dolor en la rodilla y sobre todo la deformidad. Vio a varios médicos, es paciente viste, por ahí retrasaron un poco su cirugía, y cuando llegó caminando así. Cuando llegas a ver estos casos, dices, ¿en qué momento llegan a esto, no? Entonces, ahí obviamente la prótesis no es una convencional. Ahí era la que quería exponerles, es este mismo caso que ya había enseñado en la radiografía. Imagínense aquí cómo estaría el ligamento colateral lateral, pues totalmente laxo, prácticamente sin estabilidad. Tomamos un pequeño video previo a la cirugía, donde ven cómo prácticamente la rodilla no trae estabilidad ligamentaria. Pusimos una prótesis de vástago largo de revisión con escalones. Vean aquí la diferencia del anterior, el vástago hasta dónde va, y lleva unos escalones para no sacrificar tanto stock óseo. Esa es la radiografía lateral, donde se ve bien centrada y adosada a los cóndilos femorales. Esta es la paciente. A ella ya lo operamos las dos, la otra que mostré es de ella. Entonces esta de las dos prótesis de rodilla, y esa es la misma paciente que vimos ahí.
Entonces, bueno, ¿hacia dónde vamos ahora? Y qué las cosas que van cambiando, aunque aquí en México pues no estoy tan seguro que sea tan reproducible hoy en día. Eso es en el Home Stryker Center en Estados Unidos, Nueva York. Ahora se empieza a hablar de la cirugía por robot, ¿no? Ahora, el tema de la cirugía por robot, no sé, no están aquí los urólogos, pero me imagino que va a ser un tema similar al de Da Vinci, ¿no? Que usaron ahí con el tema de la cirugía prostática con Da Vinci. En la rodilla es lo mismo. En Estados Unidos, el doctor que les comenté, él hace 60% ya se llama MACO. MACO es el aparato. Hay 3 aparatos a nivel mundial: el de Smith & Nephew, el de Stryker, que es el MACO, y el de Zimmer, que se llama ROSA. El más preciso de todos, el que los otros solamente controlan que esté bien balanceada, pero esta controla todo: anterior, posterior, lateral, rotación, todo. El problema es que para México pues, no estoy tan seguro que pueda ser tan reproducible por los costos. Este es el aparato, se llama MACO. Tiene un proceso, ayer hicimos el taller ahí en el Home Stryker Center con una, pues esta no es real, es una maqueta, fue en cadáver, sin embargo el MACO lo hicimos en un simulador. El costo del aparato es de $1,5 millones. Las aseguradoras en Estados Unidos empiezan a no quererlo pagar, los pacientes tienen que pagar la cirugía. Tiene un proceso muy largo, no es tan sencillo. Aquí en México acaba de llegar un aparato MACO, llegó al Ángeles de, no sé si es Santa Fe o Pedregal. Sin embargo, bueno, solamente 2 doctores de allá los mandaron al mismo entrenamiento, pero mecánicamente y económicamente es poco reproducible en México, ¿no? Se toma una tomografía, vas a operar al paciente, lo citas, lo mandas a una tomografía especial. Esa tomografía se manda a Estados Unidos, al Home Stryker Center. Ellos hacen todo el proceso de los cortes, milímetros y todo lo que tienes que hacer, y entonces 3 a 4 semanas después te mandan el reporte. Dice: listo, estos son los cortes para que tu rodilla quede bien balanceada. No ve la cuestión ligamentaria, tú ya en el transoperatorio puedes cambiar, mandan un asistente de Stryker, tú dices: no, quiero que le modifiques un poco el varo o el valgo porque los ligamentos están laxos. Entonces la chava le modifica ahí el proceso, y entonces el aparato solamente lo agarras y él solito te va guiando. Entonces es un robot totalmente ya predeterminado mecánicamente. Entonces, por los costos me parece que va a ser un poco complicado en México. ¿Cuál es el costo? Alrededor de 400 a 500 mil pesos, inclusive un poco más en México. Aquí nosotros 90. Con mucha diferencia. Ok, entonces, pues muchas gracias, espero que les haya gustado. Ustedes van a estar presentes, no nos vemos mucho, pero muchas gracias. ¿Alguna duda? Levante la mano el que nunca le haya dolido la rodilla. Pues ya está dicho todo. No, tú cómo. Nunca me ha dolido la rodilla. Es lo único, porque lo demás te duele. Sí, pero la rodilla. Sí. El tema es muy actual. El tema se presta mucho en lo degenerativo. Hay que hablar y hablar y hablar, porque no está nada dicho. Todavía estamos en la búsqueda de la condroprotección. Es un término del siglo pasado que está muy actual, que está retomando. ¿Cuál es el elixir de la condroprotección? De tratar de mantener ese cartílago joven. Y intentos hay muchos. Todavía no se han logrado, ¿no? Lo otro es de las enfermedades reumáticas, artritis reumatoide, y pasen la lista, suma todo esto. Pero una de las teorías para el proceso degenerativo de las que se hablan hoy en día es que si hay un degenerativo, sí tiene que ver con un gen de la colágena que está alterado y ya se ha podido dar seguimientos, pero este es un mínimo número de casos. Lo que sí es más común es que las enfermedades metabólicas, ya hablaste de diabetes, número 1, tiene un componente que acelera el proceso inflamatorio. Hablar de artrosis del siglo pasado, hablar de artritis es de este siglo. Hay un proceso inflamatorio muy activo del cual se está trabajando y se está investigando cómo poderlo bloquear.
Pero la diabetes es un ejemplo muy claro de cómo puede incidir en todo esto y acelera el proceso. Los otros problemas metabólicos están también vigentes. El cambio hormonal en la menopausia y andropausia es otro disparador del proceso degenerativo. Entonces está hablando ya de varios modelos en los cuales está implicado y que finalmente va a llegar a ello. Y ahora, ¿quién ya se operó? Sí, ya, yo sé, de un proceso degenerativo, yo sé que más de uno ya estamos en la lista de espera. Y yo me anoto en la rodilla. ¿Sí? Y que hay que esperar hasta el último, como dice Miguel Ángel. El doctor y usted Sí, me habían comentado eso. está como la presentaste. ¿De charrito? De charrito. ¿Preguntas? ¿No hay? ¿Todo quedó muy claro? Qué bueno. Entonces hay que anotarnos, número 1, yo me anoto en tu lista. Preparamos, doctor. ¿Quién sigue? El doctor Benigno dice que no le ha No le dolido. dolió nada. En 4 años está contigo. Le vamos a meter el pie para que le duela ya.